¿Cómo va, gente querida? Bueno, espero que bien. Como para salir un poco del tema de los vehículos, les traigo esta reparación que es sencilla, pero bueno, lleva sus secretos porque son caños de bajada para válvulas de depósito, que estamos hablando de 2,5 pulgadas. Los techistas lo han cortado como para poder soldar la membrana, y claro, es un caño muy grande, se junta mucha presión y lo solucionaron mediante acoples rápidos, que si bien para mí es una pieza válida y la utilizo muchísimo, hay que saberlos poner porque se pueden generar este tipo de pérdidas. Entonces, nada, vamos a darle curso. Ya tenemos el otro. Vamos a darle curso, vamos a ver si podemos dejar a este cliente satisfecho. Y nada, les mando un saludo. Bueno, más o menos como para que tengan referencia de cómo estaba armado, acá les dejo una imagen hasta donde agarraba el retén del acople. Vamos a proceder a sellar, armar y ajustar. Bueno, acá tenemos el acople. No sé si se alcanza a ver la dimensión del acople, pero es de 2 pulgadas, es muy grande. Lo que estaba pasando, que obviamente los muchachos son techistas, no plomeros. Entonces, cuando uno arma este tipo de acoples, tiene que hacer llegar por lo menos hasta la mitad el caño a unir, y del otro lado la otra mitad del caño a unir, obviamente, para que queden enfrentados dentro del acople, que no es ninguna ciencia lo que estoy contando. Y bueno, por ahí yo le pongo un poco de sellador de silicona en las bridas como para que quede un poquito más terminado, ¿no? Pero bueno, en esencia es que estaba agarrando desde la puntita, en este caso, en el primer caso, y nada, habría que armarlo como corresponde. Voy a ver si los caños tienen movimiento. Si tienen movimiento, es una cuestión de arrimarlos un poco y listo. Si no tiene movimiento, voy a tener que hacer un niple de 2 pulgadas, cosa que es un trabajo un poco tedioso, pero nada del otro mundo. Bueno, gente, ahí rearmé como en teoría corresponde. Digo en teoría porque hasta que no abra la llave de paso no voy a saber si pierde o no, pero lo hice como corresponde y quería abrir la llave de paso junto con ustedes. Así que está dura, vamos a probar. Vamos a seguir el recorrido del caño, si la cámara me acompaña. Me acuerdo cuando se decía así, si la cámara me acompaña, en la época de coche a la vista. Bueno, acá tenemos el acople ya armado. Bueno, mis amigos los plomeros dirán: Tano, estás mostrando cómo pusiste un acople. Sí, pero hay gente que no sabe, por eso estaban perdiendo. Así que bueno, este sería un caso que está resuelto. Este caño obviamente alimenta una válvula de baño, son baños sin depósito. Como dije al principio, cortaron el caño para poder hacer la membrana y quedó mal puesto el acople. Así que bueno, ahora vamos. Esta agua que ven es la que había dentro de las cañerías. Vamos a ver el otro. Bueno, se podría decir que el trabajo está terminado. Mírenlo ustedes, que son los que tienen el ojo crítico. Pero ya estaríamos. Les mando un saludo. Vamos a seguir para otro lado. Al margen, acá al lado de donde estoy trabajando, veo 2 Fiat 1100 que eran de mi hermano. Y bueno, se ve que la persona que se los compró los tiene ahí. Ahora voy a ver si me animo y hago una tomita. Pero bueno, no quiero violar la intimidad de nadie. Simplemente que esos autitos me hubiese gustado quedármelos a mí. Y bueno, no se dio. Y acá los encuentro. Les mando un saludo.